Hechos capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7. La respuesta de Esteban al concilio. A. La historia de Israel desde el tiempo de Abraham. 1. El sumo sacerdote invita a Esteban a hablar. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? A. El sumo sacerdote dijo entonces. El sumo sacerdote mencionado aquí probablemente todavía era Caifás, el mismo que presidió el juicio de Jesús, Mateo 26 2.57. B. ¿Es esto así? El sumo sacerdote invitó a Esteban a que se explicase en la luz de las acusaciones registradas en Hechos 6 2.11-14. Esteban estaba acusado de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Además, lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y las costumbres entregadas por Moisés. Y, en su respuesta, Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento. No debemos pensar que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ignoraban. En vez,
Esteban enfatizó algunas cosas en la historia judía que quizá no habían considerado, que Dios nunca se confinaba a un lugar, como al templo, y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les envía. Y esto realmente no fue una defensa. Esteban no estaba interesado en defenderse. Él simplemente quería proclamar la verdad sobre Jesús de una manera que la gente pudiera entender. Aparentemente, no estaba haciendo una defensa especial o con una sílaba refiriéndose a sus acusadores y sus falsos testigos, está refutándolos completamente y haciendo la defensa más efectiva. Lenski. Y Esteban parece haber percibido que el viejo orden estaba pasando y que venía un nuevo orden. Esto se hace particularmente claro cuando habla del templo. Era apreciado por los judíos. Pero era destinado a pasar, y Esteban parecía haberlo detectado. Su discurso es un discurso de transición que prepara el camino para presentar el Evangelio a los gentiles, que comienza en el siguiente capítulo de Hechos. Boice. Y un discurso como este no fue calculado para obtener un perdón del Sanedrín. Más bien era una defensa del cristianismo puro como una forma de adoración designada por Dios. Bruce. 2. 2:5. La promesa de Dios a Abraham. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, en el mero principio. Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham antes de que entrara en la tierra prometida. Y no solo era innecesario el templo para esta revelación del Dios de la gloria, la tierra prometida no era necesaria. Dios era más grande que cualquiera, y esto explicaba cómo Esteban fue acusado falsamente de hablar en contra del templo. Esteban no estaba defendiéndolo, él simplemente explicó. Y un solo hilo corre a través de la primera parte de su defensa. Es que el Dios de Israel es un Dios peregrino, quien no es restringido a cualquier lugar si tiene algún hogar en la tierra, es con su pueblo donde vive. Estot. Y así que no es como si Abraham estuviera en Mesopotamia, y Dios, quizá desde el monte de Sión a cientos kilómetros de distancia, le gritó, Abraham, ven aquí. Quiero que vengas a Palestina. Más bien Dios se le apareció allí mismo en Mesopotamia en toda su gloria. Boice. Ve. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo esto a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Pero Esteban explicó que Abraham no fue inmediatamente a Canaán, habitó en Harán, y no dejó inmediatamente a sus parentela, su padre lo acompañó a Harán. Y la obediencia parcial de Abraham no le quitó la promesa de Dios. Más bien, significaba que la promesa estaba en espera hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que el Señor le había dicho. El cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que fuera. Y Abraham verdaderamente vendría a ser un gigante de fe, incluso viniendo a ser el padre de los que son de fe, Gálatas 3:2.7, pero no comenzó ahí. Abraham es un ejemplo de uno que creció en fe y en obediencia. C. No le dio herencia en ella, no tenía hijo, a Abraham le fue prometido tanto la tierra como los descendientes, pero no tenía pruebas externas de ello. Solo podía confiar en Dios para el cumplimiento de estas cosas. Y con esto, Esteban enfatizó una relación con Dios basada en la fe y no evidencias externas como un templo o la estructura de la religión institucional y sus costumbres. Y aun cuando Abraham estaba en la tierra, era un peregrino. No hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido.
Esto fue una reprimenda a los líderes religiosos a quienes hablaba Esteban, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos e hicieron ídolos con las bendiciones del templo y la tierra. 3. 6:8. Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. A. Su descendencia sería extranjera en tierra ajena a servidumbre, la promesa no sería fácil o leve para Abraham o sus descendientes. Pero Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Y aquí Esteban sugirió la idea de que Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo. Él mismo descansaba en aquella seguridad, y retó al concilio a tener la misma seguridad. B. Le dio el pacto de la circuncisión Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión llegó a ser la señal del pacto para Israel, y el pacto fue pasado a través de estos descendientes de Abraham. 4. 9:16. La fidelidad de Dios a través de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. A. Dios estaba con él. De nuevo, Esteban enfatizó la presencia espiritual de Dios con José en todo tiempo. José no necesitaba ir al templo para estar cerca de Dios, no había un templo. En vez, Dios estaba con él todo el tiempo. B. Movidos por envidia, vendieron a José. Esteban mencionó la historia de José porque él es una imagen de Jesús, en el aspecto de que los hijos de Israel rechazaron a José, quien más tarde vino a ser un salvador para ellos, y el único salvador posible. C. 75 personas. Génesis 46 2.27 dice que eran 70 en la familia de Israel, mientras que Esteban en Hechos 7:14 dijo que eran 75. Esteban citó de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que dice 75. El número en la Septuaginta no es incorrecto, solo hecho de otra manera, añadiendo específicamente a 5 hijos, o nietos, más de José nacidos en Egipto. D. El sepulcro que a precio de dinero compró Abraham, la única tierra que Abraham poseyó realmente en Canaán era este sepulcro. El resto fue recibido solo por fe. B. La historia de Israel desde el tiempo de Moisés. 1. 17:22, la primera parte de la vida de Moisés. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. A. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios,
Moisés también era como Jesús en que fue favorecido por Dios desde su nacimiento y preservado en su niñez. Además, fue agradable a Dios sin tener el templo o las costumbres de la religión institucional. B. Era poderoso en sus palabras y obras. Moisés también era como Jesús quien vendría después de él, en que era sabio, hábil con palabras y un hombre de poderosas obras. 2. 23-29, Israel rechaza a Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. A. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. En un momento determinado, Moisés bajó de su trono real por cuidado y preocupación por sus hermanos. Esto fue otra manera en que Moisés era como Jesús que vendría después de él. B. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés ofreció libertad a Israel, fue rechazado y rechazado con despecho. Israel negó que él tenía cualquier derecho de ser gobernante y juez sobre ellos. Y el mensaje de Esteban fue claro: ustedes han rechazado a Jesús, quien era como Moisés pero aún más grande que él, y niegan que Jesús tiene derecho de ser un gobernante y juez sobre ustedes. 3. 30-34, Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Esteban enfatizó otra vez uno de los puntos principales de su respuesta al concilio: que Dios, su gloria y su obra, no eran confinados al templo. Dios se le apareció a Moisés en el desierto antes de que hubiera un templo. B. Te enviaré a Egipto. Esteban enfatizó que Dios llamó y comisionó a Moisés. 4. 35-36, Moisés fue el libertador de Israel, a pesar del rechazo previo de Israel. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. A. Este Moisés, a quien habían rechazado, aunque Israel había rechazado a Moisés y su liderazgo, Dios designó a Moisés con señales inconfundibles, incluyendo la zarza ardiente en el desierto. B. Este lo sacó, aunque Israel rechazó a Moisés en lo que podría llamarse su primera venida, él siguió siendo el libertador elegido de Dios para Israel. 5. 37-41, el repetido rechazo de Israel a Moisés. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres,
y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Moisés prometió que vendría después de él otro profeta y advirtió que Israel debería asegurarse de escuchar a este profeta. Pero al igual que Israel rechazó a Moisés, también rechazaron a Jesús, quien es el profeta del que habló Moisés. Y cada individuo debe considerar por sí mismo cómo debe aceptar a Jesús y no rechazarlo. Deben recibirlo como su libertador, el único que puede rescatar. B. Este es aquel que estuvo en la congregación que recibió palabras de vida. Moisés, como Jesús, guió la congregación del pueblo de Dios, disfrutó de una intimidad especial con Dios y trajo a luz la revelación de Dios. C. Entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Cuando el antiguo Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios a través de él, lo reemplazaron con su propia religión hecha por el hombre. Esteban aplicó la misma idea al concilio a quien habló. Y la frase en las obras de sus manos se regocijaron es especialmente significativa. Una de las acusaciones contra Esteban era que blasfemó el templo. No fue que Esteban habló contra el templo, sino contra la manera en que Israel adoró el templo de Dios en vez de adorar al Dios del templo. Así como Israel adoró al becerro en el desierto, así ahora adoraban las obras de sus manos. 6. 42-43, la respuesta de Dios al rechazo repetido de sus mensajeros. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, en su rechazo de Moisés y el Dios que lo envió. Israel volvió hacia ídolos corruptos, trayendo sobre sí el juicio descrito en el pasaje citado de Amós 5:2.25-27. Y Esteban tomó el pasaje de Amós y lo cambió un poquito para traer su punto a sus oyentes. Amós dijo, más allá de Damasco, Amós 5:27, pero Esteban lo cambió a más allá de Babilonia. Y Boice explica, Esteban, quien cita el texto, lo altera, porque no está hablando del pueblo del reino del norte, sino a los líderes de Israel en el sur. Es su historia que tiene en mente. B. Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. La idea aquí es importante y asombrosa. Más tarde, Pablo continuó sobre la idea de Dios entregando al hombre a sus deseos pecaminosos en Romanos 1:2.24-32. Y hace que cada uno de nosotros considere la pregunta, si rechazamos a Jesús, ¿a qué seremos entregados? 7. 44-50, aun cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenían el tabernáculo y más tarde el templo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, Salomón le edificó casa. El punto de Esteban fue que la presencia del tabernáculo o el templo no los constriñó de rechazar a Dios y a sus mensajeros especiales. B. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, Esteban confrontó su idolatría del templo. En hacerlo, intentaron confinar a Dios dentro del templo. Pero Dios es demasiado grande para caber en cualquier templo que el hombre pueda hacer. Y, en un nivel más sutil, muchos cristianos hacen lo mismo. Quizá no sea el adorar al edificio de la iglesia, aunque ciertamente eso ocurre de vez en cuando, pero es el confinar a Dios a un solo lugar. En otras palabras, el único lugar donde se encuentran con Dios es en la iglesia. En cuanto les concierne, Dios está ausente del resto de sus vidas. En la mente y en la vida de algunos hoy en día, parece que Dios vive solamente en la iglesia. 8. 51-53, Esteban aplica el sermón a sus oyentes. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. A. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Uno puede imaginar los susurros entre el Sanedrín enojado mientras la lección de historia de Esteban comenzó a tener sentido. Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando al que Dios había enviado igual como lo habían hecho antes. Y toma el cuchillo filoso de la palabra y destroza los pecados del pueblo, abriendo las partes interiores de sus corazones y los secretos de sus almas. Él no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían por ello. El hecho de que su muerte era segura no tuvo otro efecto sobre él que hacerlo aún más valiente. Spurgeon. B. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Usando conceptos del Antiguo Testamento, Esteban reprendió a aquellos que rechazaron a Jesús como duros de cerviz, como es descrito Israel en pasajes como Éxodo 32 2.9, y como incircuncisos de corazón y de oídos, como es descrito Israel en pasajes como Jeremías 9:26. Y, en usar las dos frases juntas, él podía haber tenido en mente un pasaje como Deuteronomio 10:16, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y, casi 20 veces en el Antiguo Testamento, Dios llama a los de Israel duros de cerviz. Estos líderes religiosos estaban actuando tal como lo hicieron sus antepasados. Y Israel se enorgullecía de la señal de la circuncisión porque lo separaba de los gentiles. Esteban esencialmente dijo, ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. C. Ahora habéis sido entregadores y matadores. El punto principal de Esteban era inconfundible, como Israel fue en su historia, así ustedes lo son hoy. Dios les dio la ley, pero no la guardasteis. De punto que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Esta acusación debe haber enojado a los miembros del concilio. Ellos se enorgullecían de su obediencia a la ley, aun como el apóstol Pablo diría después de su pensar antes de ser cristiano, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, Filipenses 3:2.6. Y, aunque debe haber ofendido al concilio, el mensaje de Esteban era verdad. Primero, Dios no hace acepción de lugares, es decir, aunque el templo era un regalo maravilloso de Dios, era incorrecto sobreenfatizarlo como la casa de Dios. Segundo, Israel en ese momento era culpable de lo que habían sido culpable antes, rechazar a los mensajeros de Dios. Y Jesús dijo que es imposible que odres viejos contengan vino nuevo, Mateo 9:17. A través de Esteban, el Espíritu Santo mostró cómo las viejas tradiciones del judaísmo, especialmente el énfasis excesivo en el templo, no podían contener el nuevo vino del cristianismo. Y
Dios usó el martirio venidero de Esteban para esparcir la Iglesia al mundo entero, pero Dios también usó el mensaje de Esteban para mostrar que no había razón teológica para evitar que el Evangelio se compartiera a los gentiles. Y la idea detrás de un templo permanente y estacionario es tú vienes a mí. Es por eso que Israel, aunque fue una luz para las naciones, mayormente pensaba en el mundo viniendo a ellos para salvación. A través de la Iglesia, Dios mostraría un corazón diferente, vendré a ustedes, incluyendo a los gentiles. C. La reacción del concilio al sermón de Esteban. 1. 54. Se enfurecían en sus corazones, y fueron convencidos por el Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. A. Se enfurecían en sus corazones, el concilio estaba enojado, pero porque el mensaje de Esteban había dado en el blanco. No podían descartar o ignorar lo que dijo. El Sanedrín reaccionó con ira en lugar de sumisión al Espíritu Santo. B. Crujían los dientes contra él. Es asombroso pensar en esta respuesta de hombres quienes eran líderes dignos y respetados en Israel. Esto sería como si un grupo de senadores crujieran los dientes con ira en respuesta al testimonio de un testigo en una audiencia. Y la idea de crujían los dientes contra él no puede más que recordarnos de la imaginería del infierno. 7 veces distintas, Jesús describió el infierno como un lugar de yodo y el crujir de dientes, Mateo 8:12. Estos hombres eran prominentes, exitosos y parecían ser religiosos, mas estaban rechazando a Dios y relacionándose con el infierno, no con el cielo. Y no empezaron a crujir cuando Esteban terminó su discurso. Todo lo que podían hacer en su frenesí era crujir sus dientes. No era una explosión repentina, sino el tiempo del verbo muestra que era prolongado. Gaebelein. 2. 55-56, la visión de Esteban de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, este fue un gran contraste con el comportamiento del concilio. El hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo muestra la fuente de su valor, sabiduría y poder en predicar. Y la traducción de J. B. Phillips tiene un buen punto, Esteban, lleno en todo su ser con el Espíritu Santo. Así es como debemos ser llenos del Espíritu Santo. B. Vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es difícil describir exactamente lo que vio Esteban. No podemos decir si esto fue una visión personal o si un tipo de ventana al cielo fue abierta, pero ir más allá de la descripción sencilla del texto es pura especulación. 3. 57-58, la ejecución de Esteban por lapidación. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A. Entonces ellos, dando grandes voces, cuando Esteban declaró que vio a Jesús a la diestra de Dios, fue demasiado para ellos. El Sanedrín reaccionó rápidamente, violentamente y unidos. Cuando Jesús, ante este mismo grupo de hombres, declaró que se sentaría a la diestra de Dios, tuvieron la misma reacción y sellaron su muerte como blasfemo. Mateo 26 2.64-66. Y, para que Esteban sugiriera que Jesús crucificado estaba en una posición de autoridad a la diestra de Dios, debe haber sido como blasfemia en las mentes de aquellos que sabían que un hombre crucificado moría bajo la maldición divina. Bruce. B. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Estos eran hombres mayores y distinguidos que se comportaban de esta manera. La reacción del Sanedrín parece extrema, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios y están perdidos en locura espiritual.
se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como blasfemia. Y es una cosa peligrosa ser religioso aparte de una relación verdadera con Jesucristo. Esto cumple lo que Jesús advirtió en Juan 16 2.23, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. C. Arremetieron a una contra él, esto usa la antigua palabra griega ormao. Esta es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos al mar, Marcos 5:13. Este era un grupo fuera de control corriendo hacia Esteban. D. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. El extenso de su ira se demostró por la ejecución de Esteban, la cual se hizo sin tomar en cuenta la ley romana, y que fue realizada según la costumbre tradicional judía, lapidación. Y el escrito judío del siglo II, la Misna, describió la práctica de apedrear. Cuando el juicio termina, el condenado es traído fuera para ser apedreado cuando a 10 codos del lugar de la lapidación le dicen, confiesa, porque es la costumbre de todos que serán ejecutados hacer confesión, y todo el que confiesa formará parte en la era venidera. A 4 codos del lugar del apedreamiento el criminal es despojado. La caída al lugar de apedreamiento era 2 veces la altura de un hombre. Uno de los testigos empuja al criminal por detrás, para que caiga boca abajo. Después lo ponen boca arriba. Si muere por la caída, es suficiente. Si no, el segundo testigo toma la piedra y la deja caer sobre su corazón. Si esto causa muerte, es suficiente. Si no, es apedreado por toda la congregación de Israel. Citado en Bruce. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo se quedó allí como el supervisor de la operación. Como miembro del Sanedrín, él también había aprobado la ejecución de Esteban. Y joven literalmente significa, un hombre en su mejor. Ciertamente no significa que Saulo no tenía la edad suficiente para ser miembro del Sanedrín. En Hechos 26 2.10 Pablo dice, cuando los mataron, yo di mi voto, y la implicación clara es que tenía un voto como miembro del Sanedrín. 4. 59-60, las últimas palabras de Esteban. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía Señor Jesús, recibe mi espíritu. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza a Dios, creyendo que Jesús lo cuidaría en la vida venidera. Y los fuegos en los viejos tiempos nunca hicieron mártires, los revelaban. Ningún huracán de persecución crea mártires, los revela. Esteban fue un mártir antes de que lo apedrearan. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre. Morgan. B. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dios contestó la oración de Esteban, y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su lapidación, aunque el hombre no sabía que la oración estaba siendo contestada. Cuando lleguemos al cielo, debemos agradecer a Esteban por cada bendición traída a través del ministerio de Saulo de Tarso. Y Dios escuchó la oración de Esteban, y Pablo es la evidencia de ello. No tenemos idea de cuán grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento. Y Agustín dijo, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. C. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró la misma actitud de perdón que Jesús tuvo en la cruz, Lucas 23:34. Él le pidió a Dios que perdonara a sus acusadores, e hizo las promesas públicamente y en voz alta. Y si los evangelios contienen lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, también contienen lo que Jesús comenzó a sufrir. Había un sentido en que Jesús sufrió junto con Esteban cuando fue martirizado. D. Durmió. El texto describe el fallecimiento de Esteban con la mayor ternura posible. En vez de decir simplemente que murió, dice que se durmió,
con la idea de que se despertó en un mundo mucho mejor. Y, si Esteban durmió, la Iglesia tuvo que despertar. Si hubo algún optimismo de ganar al pueblo judío a su Mesías, ese se terminó. La Iglesia no podía esperar triunfo sin una batalla sangrienta. La Sor. Y. Esteban no era un superhombre, pero era un hombre lleno de todo su ser con el Espíritu Santo. Muchos tienen poca idea de que cuán grandemente pueden ser usados por Dios mientras caminan en el poder del Espíritu Santo.